A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos, Canal 29, 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y también nos pueden ver desde cualquier parte del mundo en www.telesucesos.net, ahí el botón de en vivo dentro de nuestra página web, y además en YouTube subimos también este programa luego de su emisión al aire como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy y les queremos dar la bienvenida a Carlos Gutiérrez, aquí a mi derecha, y más al extremo Juan Gallo. Ellos son parte de, o mejor dicho, están dentro de un tema que es los planes de ordenamiento territorial, que además son tan importantes dentro de lo que son las estructuras urbanas. Carlos, con formación de cuarto nivel en planificación y proyectos, CEO de la consultora Productivo, ¿no?, que enfoca en la planificación estratégica y regenerativa, proyectos productivos, inversiones y emprendimientos. Juan Gallo, con formación en cuarto nivel en ordenamiento territorial y planificación, es el CEO de la consultora Territorio 4.0, que se especializa en ordenamiento y planificación territorial, ciudades inteligentes, catastro y proyectos multidisciplinarios. Así que con más de 15 años de experiencia, además han sido directores y administradores de proyectos de varias instituciones públicas, tanto a nivel de gobiernos descentralizados como parte del Estado central. Son padres y emprendedores, además, a la par han desarrollado sus propios negocios en diferentes ámbitos. Han apoyado, han asesorado, han creado, han hecho consultoría de varios planes, además de ordenamiento territorial. Veo, por ejemplo, el del Chaupi, Cutuglagua, Mindo, Nono, Cayambi, Capitán Augusto Rivadeneira, Lago Agrio, Tizaleo, Mangaurco, Puerto López, Quijos, el Chaco, ¿no? Es decir, varios. Carlos, empecemos con usted. ¿Qué es esto de Territorio Ciudades Inteligentes 4.0? Bueno, esa es el área de especialización de Juanito. De Juanito, ya. Perfecto, sí, pero es algo transversal a todos. En primera instancia, un cordial saludo, gracias por el espacio, un gusto estar compartiendo en tan prestigioso medio. Un saludo a quienes nos ven. Territorio significa el espacio donde vivimos, una serie de elementos o sistemas que nos permiten desarrollarnos íntegramente como seres humanos, y esa interrelación entre nuestras diversas, actividades requieren de un espacio. Territorio 4.0, si me permites, bonito, deriva en un, por así decirlo, en una planificación o en un espacio ordenado. Es ahí que conecta con ciudades inteligentes, porque a la fecha hemos llegado a un punto de la humanidad que contamos con tecnología a favor que permite facilitar, yo diría, ese diario vivir. ¿Y ciudades inteligentes eres tú, Carlos? No, ciudades inteligentes también, es Juanito. También es Juanito. Exacto. Juanito está en todo. Juanito maneja el tema. Tú estás con la consultora Productivo. Exacto. Ya. Somos amigos, socios, y nos hemos especializado en varias áreas. Juan es territorio y planificación, ordenamiento territorial. Yo soy planificación y desarrollo económico local. Mi enfoque es más la productividad, las inversiones, el empleo, el emprendimiento, las actividades productivas. Además que esto empata, pues, ¿no? Obviamente, un territorio, justamente por eso me enfocaba, sostiene estos procesos. El ser humano, el medio, el ambiente, los recursos naturales, qué hacer con aquello y la convivencia entre todos nosotros. Adicionalmente, esa infraestructura que soporta todo nuestro diario vivir. Juan, ahora sí, Juan de Territorio, entonces 4.0, y de ciudades inteligentes, por supuesto, como lo mencionamos. ¿Qué tan importante, ¿no? Siempre se habla de los planes de ordenamiento territorial? Esto es una función básicamente que está relacionada con lo que son los gobiernos locales o los GATS ahora de los cuales hablamos. Y cada que existe incluso un nuevo gobierno local o dentro de la campaña política ya se empieza a hablar, ¿no?, de los planes. Vamos a crear un nuevo plan de ordenamiento territorial. Y resulta que a veces se lo hace, otras veces, la mayoría de veces no se lo hace, y las veces que se lo hace tienen corta duración, cuando estos son planes que tienen incidencia, sí, a corto, a mediano, pero sobre todo a largo plazo. ¿Qué tan importante
y fundamental es un plan de ordenamiento territorial. Claro, bueno, primero muchas gracias por el espacio y muchas gracias también por estar acá el día de hoy discutiendo este tema, ¿no? que es muy importante, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Hay que tener en cuenta que estos planes son planes estratégicos, entonces, y deben ser multidisciplinarios. Si nosotros hablamos de multidisciplinarios y de satisfacer esas necesidades del territorio, de la gente, esto no puede ser que cada inicio de gobierno tengo que actualizarlo o tengo que modificarlo porque cambian el plan de gobierno. No, como dices, debería estar trazado de aquí hacia unos 15, 20 años, ya el qué hacer de la ciudad, el qué necesita la ciudad para poder mejorar ese buen vivir. Porque aquí hablamos una palabra que es estratégica, que es la armonía. O sea, debemos tener un territorio armónico. Cuando hablábamos de productividad o hablamos de tecnología, debe haber esa armonía también. Entonces, por eso es importante los planes de desarrollo. Tiene que estar, sí, actualizado, tiene que estar observado en el tiempo, evaluado en el tiempo, pero no tiene que modificar tanto. O sea, sus líneas estratégicas deberían estar ya enfocadas de ese desarrollo local, ¿no? Como decías, ¿qué nos falta? Productividad. ¿Qué nos está faltando? Más capacitación a la gente. ¿Qué nos está faltando? Mejor infraestructura. ¿Qué nos está faltando? Mayor desarrollo social. ¿Qué hay que corregir, por ejemplo, ¿no? Claro, evaluar y corregir. Eso es lo que necesitamos, sí, pero no cambiar drásticamente. Ahora vamos a ser ecologistas y todo el mundo es ahora ecologista y nos olvidamos de otros ámbitos. Entonces, por eso es importante esa armonía de ese desarrollo, ¿no? A futuro. Claro, porque esto además no es nuevo. O sea, los planes de ordenamiento territorial, al menos, por ejemplo, aquí en Quito, el primero, el de James Odriozola en los años 40 y todo eso, marcaban una línea, pero en base a lo que venía creciendo la ciudad también. O sea, ya empezaron a haber estructuras que se fueron consolidando en lo que ahora ya no es el norte de Quito, sino que es el centro norte de Quito, y se iban dando ciertos lineamientos. O sea, por aquí tiene que ir esta vía, por aquí tiene que ir esta infraestructura, y más vale, esto al no ser nuevo, lo que se han ido es incorporando determinadas cosas, elementos o herramientas de lo que es la actualidad. Es decir, ya entra el tema de las cosas inteligentes, la tecnología en sí, ¿no? Factores que vienen con el avance mismo de la sociedad y que convierten ese plan de ordenamiento territorial a un elemento con más elementos o con más herramientas. Con más actores. Con más actores, además. Claro, porque imagínate cómo era la ciudad antes, hace unos 20 años, hablando cerca, ¿no? Unos 20 años, donde la ciudad estaba creciendo de una manera y con diferentes actores. ¿Cómo ha crecido hacia el sur? La cantidad de gente que tiene al sur, la cantidad de gente que tiene en los valles. Entonces, el tránsito, la forma de circulación tiene que cambiar. O entra un actor, al hablar de actores, como el metro, pero no puede ser un actor secundario, porque no sirve de nada. O sea, no puede ser un extra, ¿no? Dentro de esto, acá hablando o haciendo el paralelismo con el tema actores. Correcto. Actores, como te digo, el tema del comercio. Antes el mercado mayorista o estamos hablando de... Ay, se me ve el nombre de él. Del otro mercado, se me fue el nombre. Bueno, el mayorista está en el sur, ¿no? Claro, ajá. Ese ya no sé, y está ya en el centro de todo el sur. O las terminales cuando se movieron, ¿no? Cuando salió del Comandá y se crearon Quitumbe y Carcelén. Correcto, entonces ya están dentro de la misma ciudad y deberíamos tener otras terminales más grandes y esa conectividad de la ciudad debe ser mejor, al menos con los valles también. Terminales pequeñas de pronto dentro de la ciudad o el mismo metro, pero que se articulen con terminales más grandes de transporte. Claro, porque la cantidad de población que tenemos ahora es superior a la que teníamos hace muchos años, ¿no? Y la proyectada, no te olvides. Y la proyectada. Y el territorio debe sostener todas estas necesidades. Por lo general, estos territorios, o nuestros territorios, cuando empiezan a hablar de crecimiento, infraestructura, no siguen un proceso sostenido. En 2, 3, 4 años no se resuelve absolutamente nada. Sí se pueden caminar, pero ese gran paralelismo de poder avanzar a un siguiente nivel, una ciudad que genera suple todos estos espacios, es complejo. Es ahí donde la herramienta tiene que ser construida con responsabilidad, de manera participativa, bajado a las bases más, apegadas a las necesidades,
para luego estructurar programas mucho más macros. Por ejemplo, nuestros espacios o el mismo Ecuador, la provincia, carece, yo diría, aparte del ordenamiento y la infraestructura, es oportunidades para el desarrollo y la inversión. Y si te preguntas dónde aterrizar inversión, grande, pequeña, mediana, o a qué actividades consolidar, o diría masificar o reestructurar, no encuentras de esas aristas. Y si se las encuentra en estas estructuras, se las encuentra, yo diría, en titulares o en indicadores, pero no algo que ate a esa información, a esa inteligencia de ciudad, para que te diga, ¿sabes qué? Si sale de esta, hace 15 años, si sale el aeropuerto, o sea, en realidad, una estrategia de captación de inversiones para promover los usos, el cambio y la dinamización del otro territorio. Claro, creamos cosas como sueltas, ¿no? Exacto. El mismo metro, o sea, decimos, sí, y además la obra más cara, no solo de Quito, sino del país. Pero claro, lo dejamos suelto y hasta ahora no se resuelve el tema de los alimentadores, o sea, de la alimentación, de la reorganización de frecuencias. Y no sirve de nada, no cumple su función. Y la proyección que le dan al metro, ¿no? Así es. ¿Qué proyección le damos al metro? La sostenibilidad termina siendo también un problema, o sea, la sostenibilidad de sostener, así valga la redundancia, estos planes además. Correcto. ¿No? Porque claro, viene un gobierno local y dice, no, el anterior no veo cambios, han hecho un plan de ordenamiento territorial, pero veo lo mismo. Pero claro, y no entienden de que además son a largo plazo. Correcto. Entonces, entendería que yo también, además estos planes, tenemos que crear cosas que sean a corto plazo, que permitan ya ir dando una dirección, ¿no? En efecto, yo diría que una de las mejores prácticas es ponerse metas concretas, cosas reales, que generen confianza, que generen cohesión social y se apoyen a proyectos o propuestas más grandes que a la final van arrastrando a más. El hecho de plantearse, yo diría, cosas ambiciosas está bien, pero tienen que ser reales. Así es. Además que hay condicionantes en el tiempo que a veces entran, que no se las tiene previstas, pero de pronto dentro de los planes puede decir, puede ser que de aquí a 3 años tengamos, al menos el país va en un tema de una crisis económica, entonces este plano se puede demorar más o puede tener este camino alterno, pero al final nos va a llevar al mismo lugar de destino. Correcto, hay que darle sostenibilidad a los planes. Si nosotros no manejamos estos planes con sostenibilidad, al menos una ciudad como al menos Quito o otras ciudades que asimismo del mismo tamaño, deben tener pensado esa sostenibilidad de crecimiento. Si ya se generó el metro, en este caso se generó el metro, esa conectividad con las zonas más pobladas debería ser algo vital. Y ver la cantidad de circulación que tenemos desde, no solo de los valles, sino de nuestros vecinos, desde Tambillo, desde Mejía, del otro lado desde Cayambe, o sea, la cantidad de gente que viene hacia Quito, por trabajo, obviamente. Por trabajo, así es. Claro, y toda esa cantidad de gente tiene que circular, y todas las mañanas, lo que hablábamos apenas llegamos, el tema de la Simón Bolívar en las horas pico es algo que, ¿hasta cuándo va a estar así? Claro, aquí por ejemplo en el canal tenemos un compañero que vive en Machachi. Claro. ¿Qué pasa con él? A él no le sirve el metro. Claro. ¿No? Claro. ¿Por qué no? Dice, prefiero coger el bus que luego viene por la Simón Bolívar mismo y me deja aquí muy cerca, ¿no? Claro. Y que debería ser, o sea, la solución era el metro. Claro. Pero ya nos está quedando chiquito. Por supuesto, porque además no se pensó en un metro que cubra esas. Correcto. Claro, es un metro de hace más de 10 años también. Correcto. ¿No? Pero bueno, pero uno se podía prever hacia dónde iba. Carlos, ¿cómo además estos planes de ordenamiento territorial se atan? O no sé si el plan de ordenamiento territorial termina siendo un supra, algo que está sobre otros planes. Por ejemplo, el plan de uso y gestión del suelo, que ya se habla mucho ahora aquí en Quito, ¿no? Y que incluso recién fue aprobado y que va a tener vigencia, me parece, desde el 1 de julio, que además eso paraliza todo el tema de trámites, permisos y todo eso. Planes de uso y gestión del suelo, planes económicos, todo está atado, o debe de estar atado. Todo está concatenado. En realidad el plan de uso y gestión del suelo y el PDT, el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, son dos herramientas que van a la par. La diferencia entre lo uno y el otro es que el PDT da la visión de desarrollo y el estructurante. El estructurante significa cómo quieres ver, a dónde debe crecer, las zonas, identificación, problemas, define sobre todo
A los objetivos les vuelve programas, proyectos y presupuesto. Prioriza. El PUCS, Plan de Gestión de Suelo, se ancla a esa visión, pero aterriza y en las particularidades, en los PIDs, en los circuitos, en las vías, en los usos, en las zonas que quiero desarrollar, por Exacto. ejemplo, en las actividades que quiero que lleven a un sector. Supongamos que la prioridad es economía y seguridad. Entonces el PDOT habla sobre, es un caso hipotético, dice, esas son las principales líneas, no descuidar las otras, pero el grueso de la inversión tiene que ir a eso. ¿Qué significa en el caso del PUCS? Claro, el PUCS debe cumplir con elementos que rigen para la actividad municipal. Líneas de fábrica, aprobación de planos, bueno, da todas esas herramientas para el ordenamiento, porque desde ahí se comienza. Pero ya en el momento de empezar a potenciar la ciudad o el territorio, el PUCS se vuelve la herramienta fundamental, porque determina el uso de ese espacio y dice, crecerá de esta forma en base a estos parámetros, se densificará de esta forma, habrá elementos legales para poder promover como incentivos, control, y empieza a darle forma, apoyada esta herramienta, al PDOT, y empiezan a crecer ambos. La visión de la ciudad era captar X millones de inversión. El PUCS determinó que esta es la mejor zona porque tiene estos temas, conectividad. Los proyectos que deben configurarse para sostener son estos, que no debe ponerse alrededor de, y empieza las dos herramientas a la par. Es un gran ejemplo, por ejemplo, cuando ya salió el aeropuerto de acá. Alrededor del aeropuerto debe haber usos compatibles con el aeropuerto. No podríamos poner por ahí discotecas, yo que sé, moteles, que eso ya le da otro usos uso. Compatibles con el antiguo aeropuerto. No, con el nuevo. Aeropuerto. Ahora, con Tababela, claro. Y lo mismo va a pasar con el actual, con el antiguo aeropuerto. Porque de aquí a 10 a 20 años, el nuevo aeropuerto se va a convertir en un antiguo aeropuerto. Correcto. Lleno y eso hay que evitar. Eso hace el PUCS. Entonces el PUCS lo que está haciendo es la palabra, ahí sí, administrando el territorio. Saber qué vamos a poner, qué uso le vamos a dar al territorio y también, por ejemplo, las alturas que le vamos a dar, proyectando la capacidad de servicios que tenemos. No es lo mismo la capacidad de servicios, es lo que está pasando ahora en Conocoto, por ejemplo. Ya tenemos cada vez más urbanizaciones y nos está faltando agua. El alcantarizado es de menor tubería. ¿Qué nos va a pasar? Si es que tenemos por ahí una lluvia terrible, va a pasar que todos los alcantarillados van a rebosar y entonces van a colapsar. Correcto. Entonces, eso es lo que debe preverse. Y eso hace el PUCS. Y además ahora también con temas que tienen que ser reales. O sea, me acuerdo ahora, salió o mejor dicho, quedó la zona del antiguo aeropuerto, todo el área de la prensa, la avenida Amazonas, donde termina. Y claro, y el plan dice, aquí se van a poder construir edificaciones de 36 pisos. Correcto. Chévere, bonito, ¿no? Pero resulta que los lotes de esas manzanas son lotes de 300, de 500 metros, entonces termina siendo algo utópico. Dicen, pero pónganse de acuerdo entre los 20 que están en la manzana, para unir, botar todas las casas, se van a vivir a otro lado y entre los 20 construyen un edificio de 30. Claro, porque el uso era habitacional. Por supuesto, y los lotes son pequeños. Correcto. Debería de haber más vale algún tema de que el municipio pueda comprar de pronto esos lotes, ¿no? Un incentivo, porque va a ser difícil. Entre dos a veces es imposible ponerse de acuerdo. Correcto. No se diga entre 20. Dentro de la experiencia que ustedes tienen, ¿qué tan importante, y dentro de los planes que ustedes han creado, han asesorado, han hecho consejerías, consultorías, qué tan importante es el tema de la participación ciudadana? Es fundamental. Yo diría que la esencia y la diferencia entre un documento de escritorio para archivar o una herramienta para que todos puedan orientar sus pedidos, sus proyectos e incluso sostener una administración. Es decir, ustedes cuando ¿qué van con la ciudadanía? Hablan de cuáles son las necesidades o cómo va esto. Eso es, yo diría que es una parte de nuestra marca personal. Nosotros no intervenimos en nada que no nos permita hacer participativamente estas herramientas. Y en los años hemos podido dialogar tanto desde la persona más humilde, las comunidades más estructuradas, la gran inversión, los políticos, diría, más asiduos, más rigurosos o menos preocupados.
Entonces, la participación, cuando uno llega con respeto, con herramientas, le permite dialogar, ir identificando desde esa necesidad particular, el ver cómo es esa persona en el espacio y identificar sus necesidades. Y bueno, y vamos sumando, porque a la final de cuentas es como hacer una investigación de mercado, ¿no? Pero aterrizado en metodologías, yo diría, bastante lúdicas, y de ahí traemos datos. La participación es fundamental, y una recomendación en la práctica es que, como es al inicio de las administraciones y necesitan, yo diría, tener en vilo a la ciudadanía, decirle sí, en realidad está trabajando y está pensando en nosotros, nos está consultando, se vuelve en un primer momento en el que las autoridades pueden responsablemente acercarse a la ciudadanía y decirles, bueno, mi plan de trabajo es este, ya asumo, topo con esta realidad. Planifiquemos, dialoguemos, mientras yo sigo trabajando, estructuremos algo que nos pongamos de acuerdo para poder trabajar. El recurso es limitado, esto podemos hacer, su apoyo es esto, vamos con esto y podemos concretar esto. Y lo más difícil, coordinemos con otras entidades, pero sumamos en conjunto, participemos en el desarrollo. Claro, Juan, ¿quieres sí, para complementando el tema de la participación, es tan fundamental que cuando generan estos planes o estos estudios o cualquier plan, debería estar tomado desde el inicio. El durante la ejecución y al final cuando ya se está ejecutando y construyendo. Un gran ejemplo son los metrocables. Yo hubiese habido los metrocables, faltó participación. Y hubiese sido una solución también de tránsito y transporte. Claro. Pero faltó esa participación. Pero están reclamando que les devuelvan la propiedad a la gente que ya les expropiaron. Algunos les expropiaron, otros no. Nunca les pagaron, correcto. Otros quedaron en proceso de expropiación, pero claro, esas tienen una afectación y no pueden ni siquiera vender esas propiedades. Por eso es fundamental, y eso es lo que nos ha pasado también en este tema de PDOTs, porque se han generado ciertos PDOTs, y cuando la gente vamos a hacer esta actualización, me dicen, mira, pero nunca han venido. Es primera vez y gracias, es por primera vez. Eso nos pasó en La Guagria, recién estamos hablando el año anterior. Nos agradecen, es por primera vez que la gente habla y se acerca con nosotros y hace reuniones y talleres donde entendemos hacia dónde quieren llevarle al territorio. Y ahora sí, pero vea, lo va a poner dentro de mi plan, va a estar dentro del plan de la ciudad. Tanto es así que le nombraron el plan de la gente. El plan de la gente, porque lo creó la gente. Y como dicen, no, es que vienen a veces los técnicos foráneos y ellos ponen su idea. No. Realmente son las ideas de ellos. Con la técnica y con las soluciones que ahí sí los profesionales le pueden dar en la solución, ahí aportan los profesionales. Pero ahí la solución es de ellos. Claro. Ahora ya para ir finalizando, porque ha volado el tiempo. Juan, y respecto a esto, el hecho de que participe la gente hace que se empoderen con el proyecto. Correcto. Porque ¿qué pasa? Ustedes como profesionales presentan su plan, pero en algún momento, o sea, ustedes lo hacen y lo hacen de manera profesional, tienen por supuesto, el tema económico también, porque para eso no también se trabaja, ¿no? Claro. Pero claro, después de 3 o 4 años, ustedes ven que el plan no se le hizo caso, se lo cambió totalmente, termina siendo en algo frustrante. Entonces ahí vienen los actores ciudadanos que al estar empoderados pueden exigir a sus gobiernos locales, decir, hey, ¿por qué estamos cambiando si ya íbamos en una línea? Claro, y tanto es así que una experiencia de Cayambe, ¿no? La experiencia de Cayambe son los planes de vida, que ya los planes de vida recaen realmente en el barrio, en la comunidad, en la lotización, en la urbanización. Ellos tienen sus planes de vida y ese aumenta a estos planes de desarrollo. Entonces la participación, cuando alguien quiere cambiar un proyecto, digamos que era una prioridad una vía que habría ni sé cuántos kilómetros y a la final no se hace, dice, pero mira, la gente dice, yo hablé en el plan de desarrollo, claro, y está en mi plan de vida, o sea, no me puedes cambiar. Es una obligación, haz lo que nosotros también te hemos dicho que es una necesidad como prioridad nuestra, y ahí es cuando se exige, y eso es lo fundamental. Yo creería que hay 2 recomendaciones. Los barrios pueden planificar, o sea, pueden tener su planificación, y eso no es un tema político. Claro, desde una unidad más pequeña que luego forma parte además de una planificación. Y segundo, algo que hemos recomendado al SOD y en donde hemos estado, es que el plan por construirse y se aprueba por ordenanzas o por los medios legales que tenga, entre a la vida institucional. El presupuesto, las rendiciones de cuentas, la ejecución de proyectos, se anclen
a canalizar información para determinar si es que se cumple o no. El presupuesto es fundamental. Si no hay dinero, no hay plan que se sostenga, pero tiene que irse reestructurando en base a las necesidades. Carlos y Juan, les vamos a volver a invitar. Ténganlo por seguro, porque además es un tema mucho más amplio. Hoy hemos hablado, hemos dado ciertas directrices, pero les vamos a volver a invitar. Ya nos vamos a poner de acuerdo para hablar un poquito más en profundidad. De pronto analizar uno de estos planes de alguna localidad un poco pequeña, ¿no? Pero ver en dónde van y cómo se van obteniendo resultados en el transcurso del tiempo. Muy gentiles por haber estado aquí. Muchas gracias, muy amable. A la orden. Amigos, han estado aquí con nosotros Carlos Gutiérrez, con formación de 4º nivel en planificación y proyectos, CEOs de la consultora Productivo, y Juan Gallo, con formación de 4º nivel en ordenamiento territorial, planificación, CEOs de la consultoría Territorio 4.0. Hemos estado hablando de qué tan importantes y fundamentales y básicos son los planes de ordenamiento territorial. Que pasen bien, hasta la próxima, amigos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.